Hola constructores, hola colegas, nuevamente estamos en una nueva entrevista. Esta vez estamos con Alejandra, una especialista en bienes raíces. Hoy nos acompaña para que nos pueda comentar un poco acerca de su experiencia, de cómo inició en este sector y qué beneficios le trae hoy en día y en su vida profesional. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te encuentras? Bien, Ronald, muy bien acá, muy feliz, muy contenta. Gracias por la invitación y a toda la comunidad por estar escuchando y viendo esta entrevista. Muy, pero muy emocionada, así que bueno, tú me dirás y vamos dándole el compás a esta entrevista. Claro, Alejandra. Bueno, nos gustaría un poco conocerte de cómo iniciaste en este campo que son los bienes raíces. Me contabas previamente de que iniciaste este canal de bienes raíces con tu pareja. ¿Cómo empezó todo ello? Tengo que decir que esto fue muchos años atrás. Mi padre en este momento que estamos hablando sobre esta entrevista, mis padres, mi mamá con 65 años, mi papá con 80 años en este momento, yo vi a mis padres siempre presentes. O sea, yo tenía 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y siempre los veía papás que estaban de día y de noche dedicados a mi desarrollo como ser humano, como estudiante, con quien me rodeaba. Entonces a mí como que yo crecí hasta cierto punto pensando que pues mis papás no trabajaban, ¿no? O sea, pero nunca me pregunté cómo ellos mantenían una casa, cómo cubrían los gastos. Así que pues obviamente fui creciendo y entendiendo que mi papá vivía de los bienes raíces. Eh, Ahí entendí realmente que mi papá había pagado un precio muchos años atrás porque él me trajo al mundo cuando él tenía 40 años y pues claro, ya había hecho como el trabajo, digamos, previo para yo poder tener como un, una, un bienestar y una calidad de vida mucho más estable. Nunca fui de familia, mejor dicho, exageradamente con recursos económicos exagerados, no, digamos, con ciertos, digamos, limitantes financieros o de pronto desear ir afuera del país, no, como que para mí el valor incalculable que mi papá me ha dejado hoy en día es la libertad en tiempo y eso fue lo que le compro la idea a mi papá y desde ahí como que empieza todo el legado de convertirme en especialista en bienes raíces y pues actualmente ya casada con mi esposo que vamos a cumplir 4 años, se juntaron las visiones y ahí empezó todo, como a expandir con mucha más fuerza el hecho de la comunidad y lo que hoy actualmente hacemos. Claro, entonces, y eso pasa mucho, he escuchado de muchos profesionales que el tema familiar, el tema de lo que nos rodea, influye mucho en nuestras decisiones, en este caso profesionales, y también, ya saliendo de la parte familiar, del núcleo familiar, vemos que lo que nos rodea también fuera de la familia, también influye en este crecimiento, ¿no? En este caso, eh, tu pareja, ¿no? Juan Camilo, que también está metido en este tema de bienes raíces. ¿Cómo fue esta relación que tuvieron para poder juntos formar lo que hoy en día tienen en el crecimiento de impulsar también a otras personas que se metan a este negocio que, como tú dices, lo que genera, aparte de lo económico, también un beneficio familiar, ¿no? De tener mucho más tiempo para pasar con nuestras familias. ¿Cómo fue ese camino de crear y ponerse de acuerdo para poder fundar Vivamos de los Bienes Raíces? Bueno, mira que nosotros cuando nos juntamos, eso fue en el año 2017 que nos conocimos en un lugar, en un seminario educativo donde aprendíamos a hablar en público y allí fue muy interesante porque el contexto de habernos conocido en un lugar no tan común que tradicionalmente se conocen las parejas, Claro. nos proporcionó como una visión a lo que juntos podíamos como buscar, como las medidas y los caminos de poder crecer, de avanzar, de investigar. Y en su momento, en esa parte como novios, yo le preguntaba a él, ¿cómo quieres que yo te apoye en tus sueños?
Y él en su momento, pues él estaba certificado como coach y yo le organizaba toda la parte de los eventos, pues porque ese fue como el acuerdo entre los dos, en el sentido, él era el coach y yo era la que organizaba previo toda esta parte de eventos y conferencias. ¿Por qué? Porque antes de ser, digamos, especialista en el tema de bienes raíces, yo tuve otra carrera totalmente distinta que fue gastronomía y organización de eventos. Y ahí como que partió de que, bueno, yo te puedo impulsar aquí, te puedo ayudar en esta parte, organizando todas estas conferencias y eventos, y tú haces como previo al tema de hablar en público, de coachar, de ayudar a las personas con su propósito de vida. Y así fue, así empezamos, pero siempre como desde la visión y entendiendo que buscamos emprender. Y creo que como Dios nos hizo y así mismo nos juntó, porque fue como hacer clic de dirección, visión, complementarios, y fue muy, muy especial. Y hoy en día nosotros en su momento emprendimos algo que era con el tema digital. Bueno, perdón, primero fue con el tema de conferencias presenciales, pero ahí pasó un tema de que nosotros nos casamos y nos fuimos a vivir a otra ciudad y dijimos, bueno, ¿y qué pasa si mandamos un formato de lo que estamos entregando de una manera un poquito más virtual? Y pues eso, una cosa con la otra, pues iba bien, pero pues tampoco era como lo que era exageradamente para poder uno vivir como con libertad y con tranquilidad. ¿Qué pasó? Después de un tiempo, la empresa se vino a pique por decisiones personales, y mi esposo lo dice a nivel propio de él, que fue decisiones de él mal tomadas. Y bueno, yo sé que cuando el ser humano reconoce que se ha equivocado y cuando esa equivocación trae consecuencias que seguramente van a cambiar mucho el destino de la familia, pues eso con algún propósito se puede volcar en algo positivo a futuro. Uno en su momento piensa que eso es fatal, se acabó la familia, se acabaron muchas bendiciones, pero no, al contrario, yo le doy gracias a Dios y reconocemos actualmente con mi esposo que fue algo que nos sacudió, que Dios nos cerró la ventana, pero nos abrió un portón gigante. O sea, eso fue extraordinario. Y ahí es donde uno debe ser muy agradecido en todo, así sea en lo más poco, en lo más mínimo, en lo medio y en lo mucho. Uno debe agradecer todos los procesos porque enseñan algo, uno nunca pierde. ¿Y cómo fue entonces el tema? Quebramos, pero entonces nosotros estábamos en su momento viviendo en ese momento en la casa de los sueños, dado por el trabajo, y ahí aprendimos muchas cosas, que uno no debe depender de solo una fuente de ingresos. Ahí, primer aprendizaje, porque estábamos teniendo bueno, y segundo aprendizaje, no elevar el estilo de vida, porque tras de que dependíamos de una fuente de ingresos, segundo, aumentamos el estilo de vida, pues obviamente eso estaba desangrando en la empresa y con la decisión que se tomó inapropiada de mi esposito, y se sumó todo esto. Entonces eso se empezó como efecto dominó. Cuando una noche, pues ya imagínate, nos tocó la necesidad ya de decirle a 15 personas que nos estaba ayudando en su momento dentro del equipo de trabajo, no hay más trabajo, no hay manera de pagar nómina, hasta aquí se va esto, porque en su momento quedamos con una deuda de $200,000 para unos clientes. Para nosotros sí fue muy importante pues negociar las deudas en el sentido de en qué momento se les iba a pagar, cómo se les iba a pagar, pero lo más importante era responder frente a ello, ¿no? Y, claro. Y ahí fue como que todo empezó listo, caímos, quebramos, tomemos la decisión de qué hacer y nos preguntábamos los dos, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Y mira que las cosas fue como una señal divina, y pensando como, oiga, ¿qué nos está en este momento dando ese oxígeno? Como esa manera de estar un poquito comiendo de algo que se está generando un ingreso pasivo, o sea, sin necesidad de no estar trabajando,
pues ahí nos dimos en cuenta que lo que nos estaba dando era un ingreso de unas habitaciones que estábamos rentando en una ciudad que se llama Bogotá, Colombia. Y ahí empezó con una sola habitación, con una inversión apenas de $200. En su momento, después de unos meses, ya no era una habitación, sino era 5 habitaciones. Entonces ya eran 5 ingresos adicionales, ¿sí? Y ahí Claro. comprendimos que los bienes raíces era un gran vehículo para podernos apalancar y hacer más con menos. Y eso era, como lo mencionas, era un ingreso que seguramente en su momento ustedes ni lo notaban ni lo sentían, no era como que un ingreso, bueno, que está ahí. En sí, esto que tenemos ahora, este negocio que tenemos ahora nos da mucho más y con esto podemos tener estos lujos que de repente se podían tomar en ese momento. Pero una vez que se terminó, digamos, se cerró ese caño, las gotitas que caían eran de este otro que ni por aquí se les pasaba que eso podría ser en sí algo que podría dar mucho más de esto que ya tenían, digamos, ya algo formado. ¿Y cómo fue eso de una habitación obtener 5 habitaciones? ¿Es un tema de que ustedes alquilaban y luego remodelaban y lo alquilaban más caro o la propiedad era de ustedes? ¿Cómo fue esa transformación? Porque bueno, a muchos seguramente les interesa poder que están en esa situación, ¿no? De que bien, no tenían un negocio, pero de repente tenían un trabajo y hoy en día ya no lo tienen. Y cómo empezar, ¿no? Con poco en bienes raíces. Sí, mira, nosotros en su momento, mi esposo heredó en vida un apartamento que le dio la mamá. Entonces, él empezó cuando era soltero, nosotros estábamos saliendo ahí en su momento, éramos novios, y mi esposo estaba, después de tomar un seminario financiero, le mencionaba de que por 90 días ahorrara lo que usted pudiera. Entonces, él así sea $1, $2, la mitad de $1, todo lo destina, así sea centavo a centavo, eso iba a sumar al final de los 90 días. Y a los 90 días, él pudo obtener una ganancia de ese ahorro de $200. Y eso le permitió comprar para dotar una habitación, cama, escritorio, cubrecama, eh, ya había un closet empotrado allí en la habitación, entonces solamente compró como lo básico para ello. Él en sí empezó por un tema de Airbnb, ¿sí? Pero ¿qué pasó ahí? Que nosotros tuvimos ahí como un pequeño... no estaba compartida la visión del administrador del edificio con la visión de la pareja que quería vivir de los bienes raíces. Entonces ahí empezó que él nos mencionó que el tema Airbnb no era permitido dentro de ese lugar. Y él nos dio la gran idea que era, ¿por qué no rentan ustedes por meses con un contrato? Entonces entendimos, oiga, nos está mostrando un camino, una señal, hagámosle caso al señor, no vayamos en contra de las reglas, más bien hagamos toda la organización, rediseñamos y ahí empezamos a rentar por largas estancias. Entonces ya rentamos esta habitación que era de Airbnb, la bajamos de la plataforma y ya la rentábamos con dueño directo, o sea, directamente era mi esposo o yo. Y ahí ya rentábamos por meses, 3 meses, 6 meses. Tuve inquilinos que llegaron a estar tomando un contrato 3 meses que duraron 2 años. Entonces es una manera que nos permitió ver con otros ojos. Accidentalmente llegamos al tema de largas estancias y comprendimos que era un vehículo muy interesante por las rentas. Las rentas eran ese caudal. Tú colocabas la analogía del caño, acá era como esa gotica que estaba dando mes a mes, ese ingreso, y ese ingreso se volvió como un efecto compuesto. Ya no era uno, sino eran 5. Ya las 5 se volvieron 15 y así sucesivamente. Entonces fue pero muy especial todo esto, y mira que todo partió de solamente una habitación. Claro, ¿no? Partió de poder entender de cómo funcionaba ese negocio que era, como tú dices, lo bueno que es constante, no es algo que voy a fluctuar de acuerdo de repente a temas políticos o temas externos. Es un ingreso que de por sí va a ser constante y si se ahorra para que luego se pueda invertir
en el mismo negocio, seguramente esto se va a multiplicar exponencialmente, va a ser el crecimiento de esta inversión que se dé inicialmente, ¿no? De estos $200 que pudo ahorrar tu esposo y bueno, a partir de eso va a ser todo este negocio que hoy en día tienen y justamente de también plantear este método que ustedes han podido realizar, que es el método inversionista. Cuéntame un poco de qué se trata este método que han podido ustedes establecer para poder emprender en este rubro que es el business raíz. Voy a partir de una frase que dices, mejor hecho que perfecto. Y cuando nosotros empezamos a este tema de las rentas, en su momento no comprendíamos cuál era ese vehículo, ¿sí? Nosotros después del tiempo entendimos que estábamos bajo un vehículo que se llama co-living, que es primo hermano del coworking, ¿qué es el coworking? Pues son las oficinas, son un espacio de oficinas donde tú estás rentando parcialmente por meses, días, un fraccionamiento de tomar un pedacito de esa oficina y compartes con más personas que están dispuestas a ir allí a trabajar. ¿Qué pasa con la casa? O con el apartamento o con colivings de gran escala que ya son edificios donde tú estás compartiendo un mismo techo, amenidades, comunidad, un interés, unos valores, unos principios y cada uno pues comparte eso, pero también comparte el tema de los gastos de este lugar. Y así fue que nosotros le dimos como entendimiento a que estábamos haciendo la manera de co-living. Nosotros, junto con mi esposo, dimos como el nombre a luz, que es el tema de las multirentas, donde está más inteligente uno aumentarle la rentabilidad a un inmueble o a una tierra, a una propiedad, que solamente la renta tradicional que le han enseñado a uno, ¿sí? En Colombia funciona de esta manera. Pero entonces nosotros dentro de este método empezamos más que comprimir, empaquetar, llamémoslo así, como ver todo y entregar todas las experiencias, los aciertos, desaciertos, donde explicamos 4 vehículos que son la multirrenta, el tema de co-living, el tema de flipping, el tema de multifamilies y el tema de la parte de dividir tierras y eso es otra manera que también te permiten vivir de los bienes raíces. Porque en sí nosotros le enseñamos dentro de todo el método inversionista dos formas de ganar las personas, que es la renta o las ganancias de capital. Y si las personas están preguntando, bueno, ¿y cuál es mejor, si la una o la otra? Les diría que las dos, ¿sí? Pero todo depende del punto donde te encuentres y cuál es tu objetivo en los próximos años. ¿Cuál es la promesa de valor del método inversionista? Que tú puedas tener libertad en 5 años, puedas disfrutar tu generación y 2 generaciones más ese portafolio del 5 en 2. Esa es como nuestra promesa de valor y ahí le explicamos a las personas, por ejemplo, cómo llevar la convivencia en co-living, qué hacer en estos negocios, comprar sobre planos, el tema de comprar, bueno, preventas allá ustedes le dicen, el tema de co-living, el tema de las tierras, el tema de invertir en Estados Unidos. Entonces son vehículos que nosotros estamos haciendo que también nos permite hablar desde la coherencia. Para nosotros es muy importante hablar desde lo que nosotros hemos hecho, no lo especulativo, que nos parece y es que esto va a ser así, o sea, no. Nos gusta hablar con hechos para que así mismo las personas se lleven ese mismo aprendizaje y lo puedan aplicar. Claro, claro, es importante compartir el camino que ya uno ha recorrido, comentar de los errores que de repente ha pasado al momento de tomar una decisión para que, digamos, los alumnos, los que se matriculen o los que formen parte de este método, puedan beneficiarse y acortar este tiempo que muchas veces es muy valioso, ¿no? Hay veces el tiempo que uno se acorta llevando un curso, llevando un coach de otra persona que ya ha pasado por eso, no tiene valor, no tiene precio, se podría decir, y bueno, asegura de que puedas tener mejores resultados.
al momento de empezar en bienes raíces en este caso. Si me dedico en bienes raíces, eh, ¿cuál sería el mejor camino, el mejor vehículo para poder lograr este objetivo que tú mencionas, por ejemplo, el de 5 en 2, ¿no? Vender, ¿no? Dedicarme a vender propiedades de lujo o propiedades económicos, ¿no? ¿Cuál sería el mejor vehículo para poder tener mejores resultados, en tu opinión? Mira, todo de parte de cuál es tu deseo como inversionista y en qué también eres talentoso o cuál sería como ese valor agregado que tú le quieres entregar a la humanidad, ¿sí? Porque yo he conocido personas que dicen, no, me encanta 100% venderle a las personas que son adineradas y buscan propiedades de lujo, o soy feliz también vendiendo propiedades de un menor ticket. Eso parte dependiendo de cada quien, ¿sí? Cuál es su propósito y qué es lo que más disfruta, porque pues si ponemos por encima el dinero en vez de lo que disfrutamos, pues se va a volver como un círculo vicioso. Vamos a ir detrás del dinero, pero no vamos a estar disfrutando ese proceso. Para mí, yo opino que el tema de las casas de lujo, pues también es un movimiento muy interesante, que la verdad nosotros no nos enfocamos en ello porque hemos enfocado como de otro tipo de compras inteligentes para inversionistas, ¿sí? Nosotros no estamos cumpliendo, digamos, el deseo de las personas que buscan la casa de sus sueños para vivir ahí toda su vida, ¿no? Sino buscamos y ayudamos a inversionistas a que quieran mejorar su portafolio, quieran vivir de ello y por ende, para que sea como un consejo más tangible, enfóquense en este momento a compra. Mi esposo le enseña una canción a mi sobrino que es compra barato o vende caro, donde tú compras a un precio menor del mercado y tú vendes un poquito más costoso y puedes ganar una ganancia capital, ¿sí? Claro. Que eso te permite, si lo vemos de manera racional, hay un mayor movimiento en este tipo de viviendas. El flujo, que no son, exacto, que no son de alto nivel o de lujo, ¿sí? Exacto. Porque las de lujo seguramente hay un mercado muy mínimo, ¿sí? Muy mínimo de rotación y realmente pues es un mercado que totalmente, posiblemente te compran una casa, por ahí hablemos, sí, no es como que te está comprando todos los días una casa, un multimillonario, porque en sí ellos están rotando. He entendido también que hay multimillonarios que son personas que se compran una casa y viven ahí toda su vida. Por ejemplo, uno de ellos tengo conocimiento que Carlos Slim vive en su misma casa toda su vida y no es una persona que esté rotando de vivienda. Entonces, seguramente el mercado de lujo lo llevaría más como un tema más turístico, por ejemplo, las rentas turísticas de lujo en selva, por ejemplo, los glampings, la naturaleza, ese tipo de segmentos son más interesantes que al momento de vender viviendas de lujo, sino me iría más como un vehículo de negocio que genere mayor rotación. Claro, claro, sí, sí, entiendo perfectamente este tema de cuál es, digamos, la propiedad que tiene mayor cantidad de oferta también, pues, ¿no? Es como bien mencionas, el tema de que alguien compre una casa de lujo, bueno, digamos, es poca la frecuencia en la que se da, pero claro, sí lo que crece bastante y lo que ha crecido mucho con esto del Airbnb es el tema de alquilar, ¿no? Estas mansiones y lo que buscan también los propietarios de este tipo de viviendas es darle esa rentabilidad, ¿no? Y es justamente en la cual también pueden encontrar un nuevo negocio los que quieran iniciar en este mundo. Pero creo yo, hablaste sobre un punto que es muy importante en el tema de bienes raíces, que es el portafolio, ¿no? Creo que el portafolio es uno de los primeros caminos o primeros pasos que se debe generar, se debe crear para que sea este portafolio el que te dé esta frecuencia y puedas encontrar lo antes posible cerrar una venta, cerrar un alquiler. ¿Qué consejo les darías para poder empezar a crear un portafolio? La diversificación es y todos los inversionistas te habla, diversificar es la manera, el mecanismo donde tú estás diversificando el resultado y los tipos de riesgos, ¿no?
Por ejemplo, hablemos de manera, hay personas que yo he visto que les dan muy buenos resultados el hecho de estar en temas de criptomonedas, pero ponen todo su dinero allí. Y eso prácticamente es darle toda una apuesta 100% a un mercado que no están 100% bajo tu control. ¿Qué pasa con el tema de diversificar en los bienes raíces? Que es diversificar en distintos vehículos, donde dependiendo de tu estrategia como inversionista, puedes combinar lo uno con lo otro. ¿Y qué quiere decir eso? Combinar con rentas, combinar con ganancias de capital, combinando no solamente invirtiendo en tu país, sino invirtiendo en otros países, invirtiendo de pronto los vehículos, tanto si es vivienda habitacional o si es renta turística, entre otras cosas, donde estás disminuyendo el riesgo, pero también estás aumentando la posibilidad de tener resultados totalmente diferentes y distintos y no depender de solamente una fuente de ingreso o un solo propósito, un solo proyecto, porque ahí es el error. Y creo que, y más que creer, muchas personas expertas en finanzas dicen, el peor riesgo que tú puedes cometer es poner todos tus recursos económicos en una sola canasta. Correcto, sí, sí, bueno, es algo que lamentablemente no tomamos en conciencia a tiempo, ¿no? Que el tema de diversificar está abrazado donde tú reduces el riesgo de depender solamente de un solo resultado y también te permite acercarte a distintas disminuciones de riesgo. Por ejemplo, pasó algo, no sé, voy a decir algo, por ejemplo, de manera tangible. ¿Qué pasa si en tu país la inflación o la devaluación se vuelve un tema del mañana y cómo tú puedes enfrentar eso? Pues no hay que depender 100% de un gobierno o de una sola moneda, sino pensar salidas y ir más allá a posibilidades de cómo disminuyo ese pequeño riesgo o cómo puedo acercarme a tener un resultado totalmente distinto frente a distintos panoramas. Entonces, eso es lo que es tan importante, diversificar tanto dinero, tanto recursos y tanto en tiempo para que tú puedas tener lo uno y lo otro. Sí, justamente hablando de ese punto de no depender de elementos externos como es la política, con respecto a salir fuera del país, como bien lo planteas en el tema de invertir en Estados Unidos, puntualmente en tu experiencia, ¿cómo es iniciar una inversión en Estados Unidos? Primero que todo, hay que buscar ayuda porque cuando uno piensa Estados Unidos y uno piensa en invertir, uno dice, eso es súper costoso o es muy complicado llegar a comprar allí algo. Es muy importante uno acercarse a personas que ya han vivido ese proceso, porque ahí es donde tú en primera instancia estás teniendo un apalancamiento inteligente con alguien que ya ha recorrido errores y ya sabe cómo ir a ese lugar a comprar. El peor error que tú puedes hacer es hacerlo tú solo. Y hay personas que dicen, no, es que yo soy autónomo, soy demasiado inteligente o soy don chingón o doña chingona. Y ahí es donde sucede que por uno no buscar ayuda, ahí es donde empieza los chichones de la vida, se estrella. Y ahí es donde uno debe ser recursivo y apalancándose en el tiempo y en el conocimiento de otras personas que lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, dentro de Vamos de los Bienes Raíces, tenemos un fondo que se llama America Capital, que ahí es donde las personas invierten con un cierto monto y ahí es donde tú puedes empezar a generar rentas en dólares. Pero ahí, por ejemplo, tú te estás apoyando en el conocimiento, en el tiempo, en la dedicación de una empresa, a comparación que tú lo hagas solo, porque si tú lo haces solo, prácticamente a ti te toca hacer toda la operación o te toca irte a vivir allí, donde tienes que mostrar el lugar, tienes que adaptarla, operarla, pagar toda la parte administrativa, los costos, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que tú te puedas apalancar tu dinero con personas que ya han recorrido eso y te dejes guiar. Claro, creo que ese sería, digamos, uno de los caminos que se recomienda para poder empezar en un mercado que uno no conoce
que también, como bien mencionas, el tema de poder generar el cierre de esta propiedad, si uno no está en el lugar, sería muy complicado, ¿no? Y digamos, una inversión inteligente, si es que tenemos problemas económicos en el país y querer invertir fuera del país para que mantenga su, su, su precio, por decirlo así, es hacer estas inversiones, ¿no? En bienes raíces y buscar, como tú lo mencionas, un fondo donde en conjunto podamos aplicar a una propiedad que seguramente solo sería un poco más imposible o tomaría mucho más tiempo. En ese caso, ¿cómo podemos nosotros, digamos, visitar ese fondo que tú has generado digamos, de los bienes raíces, ¿no? ¿Cómo es este tema de poder ingresar a este fondo? Sí, tú puedes escribir dentro de Vivamos de los Bienes Raíces en Instagram y puedes escribir, oye, estoy interesado en saber sobre el fondo en Estados Unidos, ahí lo puedes hacer. Es más, ahorita estamos ampliando el mercado no solamente en Estados Unidos, sino en Tulum, que es un mercado turístico, pero también está muy dolarizado, porque por la cercanía de México a Estados Unidos, pues hay mucho turista extranjero, norteamericano o europeo o canadiense que desean vivir, más que vivir, va a tener una experiencia turística y pueden generar una renta en dólares. Entonces también Justamente lo que mencionábamos, ¿no? El tema de rotación, o sea, existe mucha visita y salida, entrada, salida de turistas que genera esta rentabilidad en negocios de bienes raíces por estas claro, zonas. sí, total, es que es oferta-demanda y también un aprendizaje para toda tu comunidad, Ronald, es que le han enseñado a uno que uno debe hacer los negocios dentro de su metro cuadrado, ¿no? O sea, si no es en tu país, eso mejor dicho, ni te metas porque te va a comer el toro, no es así. Realmente uno hoy en día con la hiperconexión del internet, de las redes sociales, la información, todo se vuelve mucho más procesable y hoy en día uno puede buscar cuáles son las ciudades o países con mayor rentabilidad por el PIB, por el estilo de vida, por el costo de vida, por la moneda, pues busca muchos vertientes y el mismo internet te está mostrando como soluciones. Pues entonces lo más fácil es coger un avión e ir a explorar, o la otra más inteligente es dejarte guiar por personas que ya lo están haciendo y tú pones a trabajar tu dinero o aprendes y lo haces, pero 100% es muy importante que inviertas en el activo más valioso que es tu terreno mental, tus habilidades para así el día de mañana poderlo escalar y poder ser mucho más sostenible que solamente meter el dinero y ya, sino aprender en el proceso. Claro, y justamente hablando de este punto de aprender, como bien dices, no se trata de que, bueno, tengo la plata y toma, a ver, tú multiplícamelo por 10 o por 20. ¿Qué cursos, qué información recomendarías a las personas que quieren ingresar tanto a trabajar en bienes raíces como a invertir en este sector para que puedan conocer un poco y comprender de qué se trata el negocio? Sí, mira, mi esposo junto conmigo tenemos un libro que se llama La Fórmula de los Bienes Raíces. Allí hablamos sobre el tema de co-living, historias reales, los números, todo, donde es un libro que está pensado, escrito por colombianos para colombianos. Pero mira que, pues estando tú en Perú y yo aquí en Colombia, Claro. a veces hay muchas similitudes de lenguaje y de mercado que se pueden adaptar allí, ¿sí? Sí. Puede ser un libro, puede ser hoy en día con las redes sociales, si las personas quieren, aquí los que están escuchando pueden seguir la cuenta Vivamos de los Bienes Raíces, allí pueden entender también información gratuita, información que estás aprendiendo de cómo hacerlo, cápsulas, todo lo que te permite como ir como teniendo ese alimento y muy importante es que no solamente te quedes con el conocimiento, sino que tomes acción, porque ahí es donde hay muchas personas que dicen quiero vivir de los bienes raíces, aprenden pero no toman acción, entonces como que no es coherente con tener ese resultado si no te mueves. Entonces Claro. ahí es importante que te empieces a educar. No metas la plata por meter, no metas la plata en temas ilícitos,
no meta la plata a construir o el dinero a construir riqueza tipo microondas. O sea, creen que las personas meten el dinero y ya mañana ya tienen el triple, el doble. Eso no existe de manera correcta. Ujú. Sí, de pronto hay personas que de pronto buscan esos canales, pero ese tipo de cosas son poco escalables y son insostenibles y aparte corrompen el corazón y dañan mucho la tranquilidad y la paz que puede otorgarte tú al momento de construir algo totalmente distinto, que es perseverancia, construir, tomar las decisiones adecuadas, tener una tribu, una comunidad que te apoye, que te ayude y tomar pues decisiones que te permiten que sea perdurable y que sea a largo tiempo. Claro, claro, es muy importante lo que mencionas con respecto a tomar esta decisión no por solamente el dinero, sino también por buscar lo que nos gusta realizar. Dentro de los bienes raíces se desempeña mucho el compartir, la empatía entre la persona que está vendiendo, la persona que está buscando un hogar, ¿no? Para donde pueda desempeñarse tanto profesionalmente, sea una oficina o pueda crecer su familia. Entonces, esta transición, de repente momentos donde no se gane porque no se venda, esa transición, si lo sabes disfrutar, seguramente se va a ser bien valorada y vas a poder pasarla sin ningún problema. A diferencia si es que buscas solamente la plata y no lo vas a encontrar, seguramente en algunos transcursos de esta carrera te puedes tener una mala experiencia que al final te lleve a cometer o a tomar otras decisiones incorrectas, ¿no? Creo que es muy importante saber elegir si realmente es lo que te gusta y seguramente viendo los videos de Vivamos de los Bienes Raíces que compartes con Juan Camilo, donde hacen entrevistas, he visto a diferentes personas que están empezando en el rubro, van a poder descubrir si realmente es lo que les gusta, lo que les apasiona y para que puedan darle el tiempo, porque creo que todo es tiempo, ¿no? No podemos poder hacer mucho si no le dedicamos el tiempo necesario a este rubro. Así es. Mira que hoy justo hablábamos con mi esposo el tema de, él está en este momento cuando estamos grabando esta entrevista, está en Nueva York y me decía, ¿sabes? Me sentí tan raro y yo, ¿por qué? Porque mientras que yo estaba yendo, corriendo, haciendo ejercicio en el parque, en el Central Park, pues ahí había la masa, estaba yendo a sus oficinas, estaba yendo como a su trabajo y pues él se preguntaba, la riqueza y el valor se mide en tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tú tienes para dedicarle a tu familia, dedicarte a ti, dedicarle a lo que a ti te apasiona, lo que a ti amas? Porque riqueza se está viendo como una mala interpretación global de que entre más ceros a la derecha tengas tú, eres más rico. Y no, he conocido personas que son muy ricos, pero a la vez dentro de su mundo interior son pobres. Entonces ahí parte el tema de que el tiempo, el tema de con quién lo disfrutas, con quién tú depositas ese tiempo, si con tu familia, con personas que te enseñen, de aprender, pues esa sí es la verdadera, hace parte de la verdadera también riqueza, no solamente la parte cuantitativa, sino también la parte de intangible que a veces no somos conscientes y no reconocemos y no valoramos. Entonces es muy importante eso, de tener en cuenta que no solamente los bienes raíces otorgan entre más ladrillos tengas, sino más bien qué tan satisfecho eres tú con la vida a través de lo que has venido construyendo y diversificando por medio de un portafolio. Perfecto, sí, claro ejemplo lo que pudo ver Juan Camilo en esta transición al momento. Vemos mucho, ¿no? A veces vemos en el tráfico gente apurada llegando a su lugar de trabajo, que de repente no está nada mal si es que realmente le gusta la pasión de su trabajo, pero hay que justamente identificar realmente qué es lo que buscamos en la vida y hacerlo bien para que esto pueda darnos el tiempo adecuado para pasarlo seguramente realizando las actividades o los hobbies que también nos gustan, ¿no? Compartir estos tiempos, balancearlos, creo que es la fórmula perfecta. Y bueno, Alejandra, ya llegando a la parte final de esta entrevista, y bueno, me ha agradado mucho conversar contigo y conocer un poco de tu experiencia. Siempre suelo realizar esta pregunta que resume todo lo que hemos conversado en palabras cortas sobre tu aprendizaje durante todo este tiempo, desde que
tuvieron esta caída en esta empresa inicialmente. ¿Qué es lo que Alejandra de hoy le recomendaría o le daría ese consejo a la Alejandra que estaba empezando en los bienes raíces para que pueda escalar aún más y pueda tener una diferencia considerable con respecto a todo lo que ha pasado en estos momentos? Que el conocimiento es poder. Cuando tú te educas de manera por medio de un libro, de un programa virtual, de un programa presencial, eso te permite perdurar y poder levantarte de las cenizas. Porque si nosotros no hubiéramos tenido ese aprendizaje de poder aprender, estudiar, porque cuando nos quebramos, nosotros durante ese tiempo tomamos como al mismo tiempo con mi esposo 7 cursos adicionales. 7 cursos que nos permitió entender y comprender que de allí partía los cimientos para podernos levantar. Entonces desde ahí siempre, o sea, nosotros en temas de conocimiento, de educativos, es muy importante y lo valoramos y le dedicamos el espacio para poder hoy en día crecer, escalar, poder construir más de lo que seguramente pudiéramos crecer solamente los dos. Gracias a Dios tenemos también a un equipo de trabajo que también están allí cumpliendo también sus sueños, están creciendo y partimos todos que es muy importante invertir en ti, en tu educación, no solamente la educación que vemos de la universitaria, del colegio, sino en habilidades blandas por medio de un podcast, libros, cursos, entre otros. Perfecto. Y con este mensaje, con esta recomendación de Alejandra, nos despedimos. Gracias por estar aquí quedarte hasta esta parte final de la entrevista. Estoy seguro que todos estos consejos que hemos podido aprender de Alejandra y su paso por los bienes raíces nos va a servir de mucho. Recuerden, si quieren ver más entrevistas como estas, donde vamos a entrevistar a diferentes profesionales del sector de bienes raíces, como también de construcción, para que podamos todos juntos aprender un poco cada día. Ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente video.